nosotros estábamos en Uruguay, éramos pocos y nuestra mentalidad era global, no queríamos ser los mejores del barrio, queríamos ser los mejores del mundo. Entonces nuestro partido, por ser los mejores del mundo, nos llevaba a hacer cosas que a veces no sabíamos que podíamos hacer. Capaz que no terminábamos siendo los mejores del mundo, pero en el proceso íbamos a ser mejores que los del barrio seguro. Entonces nos enfocábamos siempre en metas que estaban mucho más altas que nuestras posibilidades. Avedis Bodyacam. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en Puerto Rico y oficialmente en Mentores en Línea. Gracias por invitarme. Finalmente pudimos coincidir acá para hacer el podcast. Sí, pero es cool porque, Avedis, me parece un privilegio. Me parece un privilegio que la Isla del Encanto pueda llamarse la segunda casa de Avedis Bodyacam por la mente que tienes. Creo que es bien importante. Y en episodios recientes tuve la oportunidad de sentarme con Tony Navarro de Red Ventures Puerto Rico. Uh-huh. Y él es colombiano. Y le estaba diciendo lo mismo. Es bien importante que nosotros no solamente tengamos la oportunidad de conocer estas mentes de otros países que llaman Puerto Rico su casa, pero que también creemos esas relaciones para que otras personas puedan conocer las grandes cosas que pasan en Puerto Rico. Que tú lo mencionaste quizás a veces porque somos puertorriqueños y lo vemos haciendo y lo está haciendo un puertorriqueño. A veces minimizamos el impacto que tiene y cuán grande puede ser. Totalmente. Estoy 100% alineado con eso. Creo que hay mucho talento aquí y no siempre se valora el talento que existe, y veo gente muy exitosa haciendo cosas fascinantes, y a veces cuando viene alguien de afuera y dice lo mismo es como que vale más, y eso es algo bien interesante para analizar por qué pasa. Hay una foto que tú has utilizado en distintas presentaciones, que es la foto de un pez dorado yendo en contra de la corriente mientras el resto de la manada de pececitos iba para la izquierda, ¿verdad? Y el pez dorado para la derecha. Y tú has dicho que esa es la referencia, ¿verdad?, que marca tu vida, que eso ha sido tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, siempre me pasó tratar de... Yo siempre fui una persona afortunada porque tuve la suerte de conocer a las personas correctas en el momento correcto de mi vida. Pero por otro lado estuve preparado para esa oportunidad cuando las conocí y poder aprovecharlo. Y eso me permitió ver muchas cosas en alguna etapa de mi vida muy temprana para poder saber que quizás lo que todo el mundo pensaba que había que hacer no era lo único que existía y que había otras alternativas. Y en ese afán de poder encontrar otras cosas, que yo le llamo encontrar pasiones, que me motivaran, que me permitieran de alguna forma lograr encontrar algo que por lo menos me estimulara a hacer algo que yo me sienta orgulloso y que sienta que tenía un propósito. Creo que esa es la palabra más importante. Me hizo ir siempre en ese desafío de encontrar eso, y no necesariamente era lo que todo el mundo te decía que había que hacer. Entonces, mientras que todo el mundo iba para un lugar, yo siempre trataba de buscar ese lugar que me hiciera feliz, en donde sintiera que ese propósito cumplía con las expectativas de vida que quería. Y bueno, siempre me sentía como ese pez que iba en dirección contraria a donde iba todo el mundo. Y bueno, siempre fui una persona muy curiosa, y en esa curiosidad siempre encontraba estas pasiones que nadie entendía, ¿no? Porque cuando yo empecé a hacer lo que hacía en internet era una etapa muy temprana, era como todo lo que pasó, lo que está pasando ahora en AI, pero menos masificado, ¿no? Era como una revolución en sí misma, pero que todavía no se había apropiado las masas de entender lo que era, lo que significaba. Y bueno, yo empecé en una etapa muy temprana de mi vida, a los 17 años, a hacer mis primeros proyectos. Y eso siempre me hizo sentir como una persona que no estaba yendo donde iba todo el mundo, sino que estaba yendo en dirección contraria. Al principio, obviamente, los resultados no venían y te sentías como que quizás el equivocado soy yo. Pero bueno, uno tiene que ser fiel a sus emociones, a sus sentimientos y a donde cree que puede de alguna forma lograr algo. Y bueno, siempre me sentí como ese pez en esa foto que vos decís que va en dirección contraria a donde van todos. Mencionas 17 años, tu primera empresa. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo en Uruguay, verdad? Punto importante, es de Uruguay, tiene un acento que no es el normal en el podcast. Pero, ¿qué tenemos que conocer de tus años creciendo para entender quién eres hoy en día? A ver, vengo de familia de inmigrantes. Mis abuelos llegaron de Armenia. En verdad, ellos emigraron de Armenia a otros países de Europa. Uno se fue a Francia, el otro se fue a Siria, otro estuvo en Israel. Y después, bueno, todos ellos de alguna forma emigraron también a Sudamérica después,
allá por el 1940, 1930 fueron llegando y se formó una colectividad muy grande de armenios en Uruguay. También había en Argentina, también había en Brasil. Yo supongo que se escapaban de la guerra. Ya los padres de ellos habían escapado de la guerra y a ellos también, cuando vino la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, ya se empezaron a escapar también. Y bueno, se generó una comunidad bastante grande de armenios en todo lo que era Sudamérica y en Estados Unidos. Particularmente mi abuelo, fue en diferentes décadas, 1931, otros en 35, otros en el 40. Y bueno, en Uruguay esa comunidad, básicamente, al ser todos armenios, se juntaban. Y bueno, los armenios se casaban entre armenios. Entonces, mis papás, cuando se casan, básicamente iban al club armenio, se conocían ahí, iban al colegio armenio. Y bueno, yo también toda mi vida fui al colegio armenio. Entonces nos criamos en una colectividad que de alguna forma tenía un montón de valores, muy de la unión, de estar en familia, ¿no? De pensar además en lo que eran las tradiciones que venían de las generaciones anteriores. Yo siempre digo que mi cultura, en mi infancia, tanto a nivel gastronómico como de lo que era la música, como que de lo que era el baile, estaba mucho más asociada a lo que era la cultura armenia que la cultura de Uruguay. Y bueno, y además de otros valores más, ¿no? Que es la resiliencia. Esa gente venía solo a trabajar, no venía a hacer otra cosa porque no tenía amistades, no tenía nada. Entonces la cultura del trabajo desde muy chiquito la pude absorber. Y eso me permitió entender la importancia que tiene, ¿no? Dedicarle tiempo a las cosas. Te hace el cuero más duro, ¿no? A veces que uno piensa que trabajar mucho es un problema. Yo nunca lo vi como un problema, lo vi como un superpoder, tener la capacidad de poder trabajar mucho. Y bueno, a los 17 años ya, yo trabajo desde muy chiquito, pero no trabajo capaz que por la necesidad de trabajar, trabajo porque me gustaba generar mis propios ingresos y comprarme mis cosas y depender de mí, ser mi propio héroe, ¿no? Y capaz que me pasó algo muy interesante que bueno, mi tío tenía una carpintería, fue como uno de mis primeros trabajos. Ahí aprendí un montón de cosas, de valores sobre el trabajo, sobre la importancia de los detalles, sobre ser responsable con los tiempos de entrega, y eso me formó bastante. Y yo me acuerdo de salida allá le decimos secundaria, no sé cómo se dice acá, pero... Eso es 16 15 años, 15, 16 años. Escuela superior. Sí, ahí va. Nosotros le decimos secundaria, yo salía de secundaria y me iba a la casa de mi tío que estaba a un par de cuadras de donde estudiaba y me iba a lijar, a hacer los trabajos que mi tío tenía, que eran los trabajos que nadie quería hacer. Y yo ganaba mis pesitos y iba y me compraba mis juegos de Nintendo. Era como súper autosuficiente. Y le agarré el gustito a eso y me encantó. Y me tocó trabajar en una zapatería, en trabajo de verano. Ahí aprendí la importancia de hacer algo que te guste, porque me la pasaba parado todo el día esperando que entre un cliente y no me pasaban las horas del reloj. Era un trabajo que me marcó mucho porque, si bien la experiencia fue negativa respecto a lo que sentía en ese momento, me hizo aprender a valorar otro montón de cosas que seguramente si no hubiese pasado por esa experiencia, después no lo hubiese podido valorar. Y después tuve a los 17 ya, casi cumpliendo 18, la oportunidad de trabajar en un call center que vendía en internet. Gracias a mi hermano que me ayudó a entrar ahí, que era el gerente. Y bueno, ese trabajo cambió mi vida porque ahí conocí a mi socio, con quien fundé mi primera compañía, conocí a mi actual esposa, madre de mi hijo, y descubrí esta pasión que es la tecnología, la creatividad y la innovación. Así que bueno, ese fue el proceso más o menos que hice hasta llegar a mi primer emprendimiento. Tu primer emprendimiento fue The Electric Factory. Sí. Y yo creo que entonces hay que volver a ese call center. Porque en ese call center centro de llamadas, es que ustedes le llaman. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo fue esa primera conversación con tu socio Juan? Si no me equivoco, ¿verdad? Juan estaba en otra área y era mayor que yo, creo que tiene 3, 4 años más que yo. ¿Cómo sucede esta primera conversación que ustedes dicen? Porque ya tú habías venido de estar diseñando páginas web en el call center. No, de hecho empecé a diseñar páginas web por él. Él estaba en una división donde se instalaban las antenas. En internet en aquel momento no era por fibra óptica, nada, se instalaban unas antenas y era como un módem que te permitía ir mucho más rápido que lo que te da el módem por teléfono. Y él se encargaba de esa parte. Y además él tenía como un emprendimiento que hacían alojamientos de sitios web, como un hosting. Uh-huh. Y yo me acuerdo que un día estaba yendo hacia el baño y lo veo a él, que no lo conocía en verdad, pero lo veo como diseñando algo en una pantalla y pasaba y lo veía siempre haciendo esas cosas. Y se me da la curiosidad de preguntarle, bueno, qué era lo que estaba haciendo, pues yo veía que un cuadrado se movía de izquierda a derecha y cambiaba de formas.
Entonces, bueno, él me cuenta que es una tecnología que se llama Flash, que estaba haciendo un sitio web y demás. Y bueno, yo justo me había ganado un curso en el trabajo, porque había sido como el mejor vendedor del mes o algo así, no me acuerdo la verdad si era del mes o del Q, no me acuerdo. Pero sé que me había ganado un curso y yo había elegido estudiar reparación de computadoras, que era reparación PC, que básicamente era como algo que todo el mundo hacía. Y quería saber, por esa curiosidad de entender cómo funcionan las cosas. Y cuando vi eso, me acuerdo que llamé a este lugar donde me había anotado, que me habían dado este curso, y le digo, hey, mira, ¿tenés algo que enseñe en Flash? Y me dijeron, sí, mira, hay una carrera de diseñador multimedia, es un curso de 6 meses que puedes aprender. Bueno, y me puse a estudiar eso. Y bueno, termino de estudiar eso y me doy cuenta que descubro un mundo fascinante, porque era una tecnología que te permitía diseñar, te permitía hacer animaciones y te permitía programar. Entonces, la creatividad que podías tener con esa tecnología te daba la posibilidad de hacer videojuegos, te daba la posibilidad de hacer, no sé, animaciones multimedia, interactivas. Y bueno, eso abrió un abanico de opciones gigantes y me empecé a dar cuenta que si yo podía en un call center vender internet en aquella época que salía una fortuna además, también podía de una forma vender mis páginas web. Entonces me dediqué a meterle muchas horas a eso, me la pasaba todos los días, noche y día, aprendiendo. En aquella época no había tanta posibilidad de tener internet en tu casa, por lo menos yo no lo tenía, y me iba a un cibercafé, no sé si acá habían cibercafés, pero bueno, me iba a un cibercafé, me guardaba tutoriales en los discos de 3,5 y me iba a mi casa y aprendía en las noches sobre esos tutoriales. No existía ni YouTube, no existía nada de lo que tenemos hoy, ¿no? Si estamos hablando de esto es como 2001. Habían foros. Los foros. Sí, fue 2002. Habían foros y uno se metía ahí a buscar la mitad de las cosas que te bajaban no servían. Y bueno, nada, así aprendí y fue muy autodidacta porque en el curso obviamente de 6 meses no aprendes mucho, es más que nada que te enseñan las básicas de la herramienta. Y bueno, como te digo, creo que la curiosidad siempre fue un superpoder que tuve y me permitió aprender mucho de esa tecnología y después me puse a diseñar páginas y de repente estaba vendiendo mis páginas hasta que en un momento Juan, que me hacía el alojamiento de mis sitios, que él vendía hosting, entonces yo tenía que alojar en un lugar y le compraba a él el hosting. Me propone crear The Electric Factory. Y bueno, ahí nos asociamos y creamos la compañía en el 2003. La compañía, aunque hoy en día ha cambiado, creo que tiene más de 220 empleados, es bien diferente a lo que era en el 2003. Fue cambiando muchísimo la compañía, sí. La palabra que siempre se ha mantenido constante es innovación. Sí. Y me parece, y quiero hablar de la subjetividad de la palabra innovación, porque lo que era innovación en el 2003 no fue en el 2013, mucho menos en el 2023. Pero Totalmente. para ti, ¿qué significa innovación, Avedis? La mayoría de la gente lo asocia con tecnología. Para mí es un error. Para mí innovar es una manera diferente de hacer las cosas, hacerlas mejor. Y la innovación es parte de un proceso de equivocarse 1000 veces, aprender rápido de ese error y volver a probar hasta que encontrás algo que funciona mejor que lo que existía y te permite hacer las cosas de manera distintas. Yo creo que The Electric Factory nace en un contexto donde la innovación era una palabra casi que nadie utilizaba. Hoy todo el mundo habla de innovación, pero en el 2003 nadie hablaba de innovación. La mayoría de las marcas no tenían presupuesto para innovación. Nosotros estábamos además de innovación en publicidad. Yo creo que la gente nos contrataba para ganar premios más que para hacer cosas que el consumidor interactúe. No existía Facebook, no existía el iPhone. Imagínate que el contexto donde el usuario interactuaba era totalmente diferente al de hoy. Y bueno, nosotros teníamos en verdad que ir a buscar un presupuesto que no existía. Entonces nos tocaba básicamente vender ideas en un ecosistema no desarrollado. Entonces la creatividad no era solamente en el producto, sino era para la venta, ¿no? Decir, bueno, porque esto era importante. Y bueno, lo que vendíamos era un concepto muy sencillo, que era que las marcas necesitaban interactuar con sus consumidores de una manera distinta como lo hacían con la publicidad tradicional. Y The Electric Factory nace creando productos que, si yo miro las cosas que hacíamos en el 2005, hoy serían vigentes. La calidad del desarrollo que hacíamos, las ideas, las implementaciones tecnológicas que hacíamos, por más que hayan pasado 20 años, son vigentes las ideas, son vigentes los proyectos, porque yo siempre pienso que cuando algo es muy bueno, así como el diseño, el tiempo no lo afecta y la calidad de las ideas en ese sentido tampoco. Entonces creo que Electric Factory encontró un lugar muy interesante, que era un espacio donde la mayoría de las marcas no tenían un partner que les resuelva cómo llevar la creatividad a la tecnología de manera eficiente para que los usuarios pudiesen tener esa experiencia que les marcara
algo que la publicidad tradicional no les daba. Y nosotros encontramos ahí un espacio para desarrollarnos y bueno, lo disfrutamos muchísimo porque cuando empezamos no había nada, entonces todo te costaba el triple. Y yo creo que la necesidad es un motor para la creatividad fantástico que te permite desenvolverte en un espacio que habitualmente uno no sabe ni que siquiera tiene las capacidades para hacerlo. Entonces me acuerdo cuando empezamos no existía el croma como existe hoy, que pones un green screen, filmás y tenés al tipo sin el fondo de donde está y lo puedes aplicar en cualquier lugar. No existía eso, entonces teníamos que buscar la forma de hackear esa situación y hacerlo. Tengo 1000 historias, pero seguramente el podcast no da el tiempo para contarlas todas. Pero hay un punto interesante en esta historia, que es el tiempo y el espacio de cuando ustedes fundan TEF, ¿verdad? Para decir The Electric Factory y muchas otras cosas como TEF. Y Uruguay pasó por una crisis bancaria en el 2002, si no me equivoco. Sí. So, ustedes crean una compañía de innovación, tecnología y esta intersección con la publicidad cuando la mitad de las chequeras estaban cerradas y la gente pensaba que el país iba a caer en canto. Era el peor momento para emprender. O sea, no había plata. Los clientes, hubo lo que se llama un corralito. Los bancos cerraron y dejaron a la gente sin dinero. O sea, y mucha gente perdió los ahorros de su vida. No es que después lo recuperaron, no, los perdieron. Y la economía estaba en un momento muy débil, en donde mucha gente la estaba pasando muy mal. Pero nosotros éramos jóvenes. O sea, yo creo que, voy a decirte algo que lo he aprendido con el tiempo. Valoro y admiro a la gente que emprende de grande, cuando ya tienen más de 35 o 30 años o tienen una vida ya hecha, con gustos adquiridos, con una familia que mantener, porque el coraje que hay que tener para emprender es muy alto. Cuando sos joven, yo tenía a mi madre que me daba un techo, me daba la cama, tenía comida, o sea, si me iba mal, no iba a perder nada más que tiempo. Y a esa edad tiempo es lo que te sobra. Pero cuando emprendés de grande tenés que tener mucho coraje porque lo que tenés para perder es mucho más grande y el riesgo que estás asumiendo es mucho más grande, sobre todo si tenés familia y sos responsable de esa familia. Entonces yo con el tiempo aprendí que emprender de joven es lo mejor que te puede pasar porque te puedes equivocar 1000 veces y nunca vas a perder, es todo ganancia. Pero si te equivocás emprendiendo de grande, puedes perder muchas cosas. Y creo que la gente que emprende a esa edad tiene todo mi respeto y mi admiración porque no es nada fácil emprender. La mayoría de la gente piensa que emprender es para todo el mundo y no, tenés que tener una tolerancia a la frustración, tenés que tener una capacidad de trabajo muy alta y sobre todo mucha pasión. Porque en los momentos difíciles, la pasión es lo que te saca de esos lugares donde a veces no pensás que tenés salida. Y nosotros pasamos por un montón de momentos difíciles. Hoy lo cuento, en aquel momento no lo contaba, pero yo a todo el mundo le digo hoy, yo en algún momento me fui caminando a casa porque no tenía plata ni para el colectivo. Sin embargo, hacia afuera se veía una empresa espectacular, ¿no? Y yo tenía, creo que ya 20 años y estábamos trabajando para marcas como Gatorade, Pepsi, Dove. Y la verdad que la empresa no hacía un peso porque nosotros cobrábamos muy barato porque no había un presupuesto para los proyectos que nosotros hacíamos. O sea, no hay nadie que planificara en su presupuesto voy a innovar o voy a generar experiencias interactivas. No existía eso. Pero sin embargo nosotros sabíamos que la opción de hacer plata en aquella época no era una posibilidad. La única posibilidad que había era hacer bien las cosas. Si en un futuro querías de alguna forma aprovechar las oportunidades que te pudiesen llegar. Porque ibas a tener un portfolio para mostrar, porque ibas a estar preparado para cuando te toca hacer algo más grande. Y bueno, nosotros pensamos siempre con esa mentalidad. Entonces, claro, no era un negocio muy rentable desde lo económico. Entonces, si medíamos, como te decía hoy, el éxito por la economía de la compañía, no era exitoso el negocio. Ahora, yo siempre digo que el éxito es una variable que cambia mucho según el momento de tu vida y puede ser muy diferente el éxito a los 20 años como el éxito a los 30 o a los 40. Para mí en esa época el éxito era hacer lo que estaba haciendo, trabajar para las marcas que siempre soñé, a hacer proyectos que me hicieran muy feliz y me hagan sentir orgulloso. No era hacer plata. Entonces, a veces cuando uno emprende y es joven, se confunde un poco con que si no hace plata uno no es exitoso. Y creo que eso hay que cambiarlo del mindset de las personas, porque muchas veces uno se frustra porque no le va bien económicamente y tiende a compararse con otro. Entonces uno tiene que tener la perspectiva de saber qué es el éxito según el momento en el proyecto en el que está y sobre todas las cosas lo que está buscando, sobre todo en el largo plazo. Yo cuando veo muchas personas buscando el éxito de forma inmediata, una vez que empieza, siempre me preocupa porque siento que se van a frustrar y se van a
a desilusionar muy rápido. Así que bueno, siempre trato de moderar eso y explicarle a las personas que me toca a veces coachear que tengan bien claro cuál es su variable de éxito para la etapa del proyecto en la que están. Así que bueno, nada, sí, empezamos en el peor momento, pero pasamos por situaciones muy locas, pero lo disfrutamos muchísimo el camino. El camino fue increíble, tengo los mejores recuerdos de esa época, de divertirme muchísimo, de pasarla bien. Nos pasábamos en la oficina, yo dormía literalmente en la oficina muchas veces, teníamos un colchón y me acuerdo que a veces uno terminaba amaneciendo en la oficina y se dormía una siestita de 1 o 2 horas y seguía el otro día. Así que los mejores recuerdos de aquel entonces, cuando no tener, es en verdad tener un montón, porque te rodeas de gente que te da muchísimas cosas, te permite que la creatividad vaya a un nivel impresionante, y la necesidad, como dijimos, es un tremendo motor para la creatividad, un tremendo motor. Soy una mosca. Estamos en la primera oficina de The Electric Factory 2003 y yo tengo el privilegio de literalmente ser una mosca en la pared. ¿Qué yo voy a estar viendo y cuáles fueron esos primeros pasos que ustedes dieron que hoy, mirando, ¿verdad?, en retrospectiva, 21 años después, tú puedes identificar que esos fueron los pasos que lo llevaron al éxito que han tenido hoy en día? La pasión con la que hacíamos las cosas, los cuidados, los detalles. Cada vez que hay un proyecto, buscar la forma de hacer las cosas diferentes. Tratar de ser... No, yo creo que el no conformismo fue una cosa buena y mala al mismo tiempo, porque pasábamos frustrados, pero esa frustración la convertíamos en siempre un producto mejor. Pues siempre sentíamos que lo podíamos hacer mejor. Y creo que hacer un buen equipo humano. Nosotros teníamos un equipo que era un equipazo para las capacidades y recursos que teníamos. Entonces, lo que no teníamos en talento por el presupuesto que podíamos pagar, lo teníamos en actitud en la gente. Y una cultura de trabajo impresionante de todo se puede. Un optimismo brutal para la realidad que teníamos, ¿no? Porque en verdad la economía de la empresa, estoy hablando cuando apenas empezábamos, por eso, como te decía hoy, no era que te sobraba el dinero, al contrario, te faltaba, pero el optimismo que teníamos, la actitud que tenía la gente, no sé, era como que te daba unas herramientas que inclusive hoy a veces añoro de esas épocas, ¿no? Porque hoy, como uno tiene capaz que otras posibilidades, puede contratar otro talento, puede pagar mejor, puede formar otros equipos. Creo que eso que teníamos en aquel entonces, capaz que con nostalgia lo recuerdo, pero era algo increíble y nos hizo saber que podíamos ganarle a cualquiera. Nosotros estábamos en Uruguay, éramos pocos y nuestra mentalidad era global. No queríamos ser los mejores del barrio, queríamos ser los mejores del mundo. Entonces nuestro partido, por ser los mejores del mundo, nos llevaba a hacer cosas que a veces no sabíamos que podíamos hacer. Capaz que no terminábamos siendo los mejores del mundo, pero en el proceso íbamos a ser mejores que los del barrio seguro. Entonces nos enfocábamos siempre en metas que estaban mucho más altas que nuestras posibilidades. Y si uno miraba objetivamente lo que podíamos hacer, nunca se hubiese imaginado que hubiésemos logrado lo que se logró. Con 22, 23 años estábamos trabajando para marcas globales en Estados Unidos. Me tocó trabajar para Nintendo, toda mi vida jugué en Nintendo y de repente estábamos haciendo acciones para Nintendo en Estados Unidos, para la nueva consola o el nuevo juego. Trabajamos para Kellogg's, para MTV, le hicimos un software a MTV. Teníamos la oportunidad, apenas salió Google, nosotros creo que en el 2009 ya estábamos trabajando proyectos para Google. Entonces, la verdad que fue una experiencia impresionante. Y de todas las etapas de Electric Factory, cuando empezamos, me acuerdo. Tengo como claro cada mudanza que hicimos, cada oficina. Me acuerdo las personas que fueron claves en cada momento, los problemas que tuvimos, las situaciones, cuando nos equivocamos y teníamos que salir a apagar un incendio, o cuando de alguna forma ganábamos esa cuenta que siempre soñábamos, pero era muy extraño. A veces ganamos esa cuenta que siempre queríamos y ya el otro día era como empezar de vuelta. Ya está, ya lo logramos, dale, ¿qué es lo que viene? Uno nunca terminaba de disfrutar básicamente lo que conseguía, lo cual era muy interesante. Pero creo que la pasión, el mindset global, armar un buen equipo, son las cosas que nos llevaron a los valores. Ser éticos, tener buenos valores respecto a lo que uno sentía que quería hacer y no terminar haciendo lo que te daba plata, sino lo que uno sentía que tenía que hacer para ser diferente. Si hubiésemos querido hacer plata en esa época, podríamos haber hecho muchas cosas que no hicimos. Siempre nos dedicamos a ser muy fieles a nuestra visión y a hacer lo que sentíamos que era el propósito de la compañía.
Y a veces en ese riesgo de innovar uno perdía dinero o investigaba cosas que al final del día después no eran lo que uno pensaba. Nos tocó abrir un laboratorio de innovación en el 2013, creo que fue, que era una locura. Era un espacio gigante con máquinas de impresora 3D, láser, puteadoras, CNC. Era un Fab Lab. En aquella época nadie hablaba de un Fab Lab. Creo que cogieron las ganancias de un año de la compañía para hacer este laboratorio. Mucho más. O sea, y fue un proyecto que, vuelvo a decir, fue exitoso en lo que logró, pero económicamente un desastre. Entonces creo que la compañía de alguna forma siempre tuvo esa visión de apostar el futuro y adelantarse a lo que iba a venir porque necesitaba aprender. Así cuando venía esa innovación y se masificaba, la podía capitalizar. Así que bueno, esos son los valores que te puedo decir que llevan a Electric Factory a ser la empresa que es. Tengo dos preguntas. Voy a hacer una antes que se me va a olvidar, pero la otra la quiero hacer que tiene que ver mucho con qué es lo más satisfactorio de ser un emprendedor. Así que te la pongo ahí para que te acuerdes. Pero tú tienes una cita que utilizas mucho, que es que no puedes construir la empresa del futuro con el pensamiento del pasado. Sí. ¿Eso sale antes de The Electric Factory o The Electric Factory te inculca ese pensamiento? No, yo creo que Electric Factory, cuando empecé la compañía, yo aprendí mucho de mi socio Juan, que era el que de alguna forma le daba esa alma a la compañía de estar siempre inquieto, hacer algo diferente. Electric Factory viene de Electric People, de estar siempre eléctricos, ¿no? Hoy todo el mundo habla de gente eléctrica, en aquel entonces nadie hablaba de gente eléctrica. Y bueno, eso estar eléctrico, estar curioso, estar inquieto, ¿no? Y bueno, creo que Electric Factory me fue forjando un poco esa mentalidad. Y Juan fue bastante responsable de ese mindset de la compañía. Después Juan lo que creaba o pensaba, yo me encargaba de ejecutarlo y que pasara, ¿no? Éramos muy buenos en ese complemento, en lo que él de alguna forma imaginaba, yo lo podía después ejecutar y mi rol era mucho más de ejecutor que de frontman. Juan era capaz que más el frontman de la compañía en ese momento. Y bueno, la verdad que mi pensamiento se fue adaptando básicamente siempre a cómo la compañía iba pensando. Y cuando yo digo que no se puede crear la empresa del futuro con la idea del pasado, es porque estamos en un mundo donde todo cambia todo el tiempo y literalmente las reglas de juego cambian, la forma de hacer las cosas cambian. Hoy lo estamos viendo con todo lo que es AI. Si uno piensa que su negocio no va a sufrir un cambio con toda la disrupción que está generando la inteligencia artificial, bueno, capaz que conviene en un año hablar y ver qué pasó, porque hoy todo lo que está sucediendo es de un impacto tan grande que no sé si la gente o finge demencia o no quiere ver la realidad, pero están pasando cosas que definitivamente el mundo va a ser muy diferente. Creo que la tecnología va a sacar mucho más trabajo del que va a generar y por eso pienso que hay que cambiar la forma de pensar, la forma de hacer las cosas y sobre todas las cosas de empezar a entender que vivimos en un mundo donde ya adaptarse al cambio no es una opción, es una necesidad de supervivencia. O sea, si uno no se adapta al cambio, es muy probable que su negocio corra riesgo de no tener éxito, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, la inteligencia nos va a dejar sin trabajo, yo creo que la gente que sepa usar la inteligencia te va a dejar inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo, sí. No la inteligencia artificial per se. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que ha logrado la tecnología a lo largo de los últimos años, es hacer lo que hacíamos antes mejor y más eficiente, ¿no? Lo logró Internet generando disrupción en algunas industrias. Cuando uno ve Airbnb, cuando uno ve Uber, cuando uno ve Netflix, en verdad lo que hicieron fue generar una disrupción en una industria que ya existía, pero la tecnología lo que le permitió fue hacer un crecimiento exponencial. Sí, nada es nuevo, es simplemente una evolución de algo que a través de la tecnología se hizo de manera más eficiente. Lo que hablamos hoy que era la innovación. Entonces, ella está generando eso con una diferencia que va a una velocidad que genera vértigo. Y como genera tanta incertidumbre, el ser humano yo creo que se siente incómodo con esa incertidumbre y obviamente preferimos estar en una zona de confort, que sabemos lo que es, que podemos controlar y tratamos inconscientemente de rechazar esa innovación. Y es muy difícil. Antes era capaz que un poquito menos arriesgado hacer eso, pero hoy es súper arriesgado hacer eso. Y yo creo que el mayor riesgo que existe es que no te metas a entender lo que está pasando. Que hoy cualquier CEO de una compañía no entienda la tecnología es un riesgo, porque no va a saber tomar las mejores decisiones para su negocio y si no la entiende tiene que conseguir gente que la entienda. Y yo creo que algo bien importante también con la inteligencia artificial, Avedis, mirando quizás 2 interacciones que tuve recientemente esta semana, es que muchas veces la gente piensa
que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a alguien en la compañía. Pero muchas veces la inteligencia artificial, hablando quizás de distintos programas, ¿verdad? Sin hablar de uno específico, que tengan herramientas particulares en industrias particulares, no hablando de pues modelos de lenguaje como ChatGPT, Cloud, etc. Pero es que va a poder hacer cosas que la compañía no hace en el momento porque no tiene las personas capaces para hacerla. Tú puedes tener un creador de contenido en una compañía, pero ese creador de contenido no va a poder sacarte 35 clips de esta entrevista en una semana. Por decírtelo, ¿verdad? Un promedio, porque vas a tener quizás 3 podcasts más que vas a tenerle que hacer lo mismo. Con una inteligencia artificial vas a poder sacar quizás 60 de cada uno de los 10 podcasts que tiene en un día en vez de 2 semanas. Yo creo que una descripción que uno puede hacer en un tweet de qué es inteligencia artificial es eficiencia y productividad. Yo creo que hace el trabajo que a veces la gente no quiere hacer en algunos casos. Y me parece que es la parte más linda porque libera el resto del tiempo a hacer las otras cosas que uno disfruta hacer. Por otro lado, lo que uno hoy ve como una amenaza, yo creo que es directamente proporcional a las oportunidades que hay, porque está todo para hacer. O sea, más tarde, en un par de años capaz que es diferente, pero hoy está todo para hacer. Yo veo en cada negocio una oportunidad donde AI puede generar un cambio de eficiencia operativa. Y cada vez que voy a un cliente o tengo la oportunidad de hablar con algún CEO o estar con el CFO o hablar con el COO, lo que veo son 1000 oportunidades todo el tiempo de generar un cambio, una disrupción y que esa disrupción genere una eficiencia en su negocio. Entonces, creo que estamos frente a una oportunidad única de poder agregar valor, de poder transformarnos como profesionales y de poder transformar negocios. Pero no hay un lugar donde esto uno lo pueda aprender. Creo que todo va tan rápido que uno, si se mete a estudiar esto, cuando termine lo que está estudiando, ya va a ser viejo, porque va a salir algo más nuevo en el proceso, en el medio. Entonces creo que lo que hay que cultivar es un poco el mindset de la curiosidad y de que uno sea más autodidacta con las cosas. No es para todos, a algunas personas les cuesta más ser así, pero yo creo que es muy frustrante a veces lo que genera la tecnología, porque cuando uno termina de aprender algo, ni siquiera termina de aprenderlo. Está en el proceso de aprenderlo y ya salió algo nuevo que todo lo que aprendió no sirve. Entonces uno tiene que aprender a convivir con esa frustración, y creo que la tolerancia a la frustración también es otro superpoder que las personas tienen que aprender, porque la mayoría de la gente abandona o deja de hacer las cosas porque se frustra. Y en el mundo en el que estamos hoy, si no toleras la frustración con todo lo que está pasando y con todas las cosas como cambian, y no te va a ir bien. Eso estoy seguro. Hablaba ahorita de esos primeros años, ¿verdad? Fundando y creciendo, desarrollando lo que fue The Electric Factory, lo que es The Electric Factory. Aunque lo que fue, porque siento que lo que fue no es lo que es y las compañías evolucionan, cambió. claro. Y hablaste de muchos sentimientos, hablaste de los intrínsecos de emprender. Hablaste de lo que sentías en las mudanzas, quiénes eran las personas, te recuerdas de los momentos que dormiste pocas horas y estabas en la oficina. Y te pregunto esto porque muchas veces la gente ve emprendimiento, ve crecer un negocio con dinero y ven una oportunidad de hacer un negocio y los ojos se le llenan de signos de billetes y centavos. Sin embargo, tú hablaste de todo excepto el dinero. ¿Qué para ti es lo esencial de ser el fundador de una compañía, lo más valioso para ti? Nunca pensé en el dinero, aunque parezca un poco cliché lo que voy a decir, pero nunca pensé en el dinero como el valor principal por el cual fundé una compañía. Pensé en crear una plataforma para toda la vida en donde pueda desarrollarme y desarrollar a otras personas. De hecho, si hay algo que me hace muy feliz es ver a veces gente del equipo que hoy en día trabaja en Netflix o que trabaja en Spotify o que trabaja en Meta, que han pasado por nuestra compañía. Entonces creo que lo más loco ahora es que tenemos compañías que a veces la gente de nuestro equipo viene de Meta. O sea, que ahora está volviendo la gente, nosotros capaz que no sé, formamos y que se fue a trabajar en una gran compañía. Nosotros ahora estamos captando talento de grandes compañías también. Entonces es muy loco ver eso. Pero creo que The Electric Factory tuvo, antes que el deseo de hacer dinero, es de tener un propósito muy fuerte y de unos valores muy fuertes porque hacía lo que hacía. Y fue muy fiel a esos valores. Y el dinero era consecuencia de hacer bien las cosas. Nosotros sabíamos que si hacemos bien las cosas, nos iban a pagar mejor. Si hacemos bien las cosas, el dinero iba a aparecer por los proyectos y los clientes grandes. Nunca pusimos la plata antes que el trabajo, y la calidad del producto nunca se negoció. Si nosotros teníamos que perder dinero para hacer un producto de calidad, lo íbamos a perder, porque el producto hablaba de lo que éramos, de nuestros valores, de lo que de alguna forma era la marca, y sentíamos que
el producto de una parte nuestra que nos representaba. Y creo que eso lo vivíamos con mucha intensidad, al punto tal que a veces uno prefería sentirse orgulloso del trabajo que había hecho que ganar dinero en una época, ¿no? Después te das cuenta que para crecer necesitas madurar esos pensamientos y que para captar talento necesitas empezar a tener otra filosofía. Pero yo creo que en los primeros años de vida uno disfruta mucho lo que hace, porque el dinero, por lo menos para nosotros, no era una variable que no nos dejara dormir. Obviamente son etapas, ¿no? Después, obviamente, el dinero, tenés inversionistas, tenés diferentes ciclos de compañía, vas creciendo, vas teniendo otros gustos, otras necesidades a nivel personal. Querés captar cierto talento que le tenés que pagar bien. Entonces, eso va cambiando con el tiempo. Pero al principio creo que si alguien me escucha en este audio y le puedo dejar algo, es disfruten mucho esa etapa inicial de emprender, sobre todo si uno es joven. No se preocupen tanto por hacer dinero, preocúpense por hacer bien las cosas, ¿no? Y tener un propósito que sea fiel a la visión de la compañía. Creo que el dinero viene después y viene solo. Obviamente si pueden lograr las dos cosas al principio, mucho mejor. Pero si tienen que elegir una, yo toda la vida elegiría hacer bien las cosas. Curiosos, inquietos, inconformes y distintos. Uno de los varios valores, pero yo creo que eran como que esos 4 valores principales que ustedes utilizaban para identificar quiénes iban a ser esos miembros del equipo. Era como que esa manera en la cual contrataban y la gente llegaba a The Electric Factory. ¿Cómo salen y cuán importante fue identificar esos valores para el crecimiento exitoso del equipo y de la cultura del equipo, que yo creo que es bien importante en TEF? Era un zoológico, TEF, había de todo. En un momento tuvimos un mago. A Juan se le ocurrió contratar un mago porque él decía que en el desarrollo de las experiencias el mago generaba algo en la audiencia que era bien interesante entenderlo para poder generar los productos que hacíamos. Y de repente en el departamento creativo entró un mago. Y era bien disruptivo, ¿no? Y cosas como esa, 1.000.000. Y me doy cuenta que mis respuestas son muy largas, así que voy a tratar de hablar menos. Pero creo que buscábamos gente eléctrica, es lo que te decía hoy, gente diferente y donde la pasión era capaz que el atributo más importante. Convivíamos en un entorno donde la tecnología cambiaba, no tan rápido como cambia hoy, pero sí los atributos de una persona tienen que tener eso de que esa persona se pudiese adaptar rápido a los cambios y que tuviera esa versatilidad, porque nuestro negocio de alguna forma necesitaba eso. Y quizás te iba a decir que uno de los mayores atributos que buscábamos de las personas, a ver, cuando trabajas en tecnología, problemas tenés todo el tiempo, no es que no tenés problemas, ¿no? Entonces buscábamos que la persona fuera, en términos de servicio, bien cuidadosa de cómo atender a un cliente, porque muchas veces el cliente te presentaba que había un problema y vos tenías que pensar, bueno, ok, está este problema, ¿qué hago? ¿Le cobro al cliente para solucionarlo y le mando una factura antes de hacerlo? ¿O lo soluciono y después le digo cuánto salió, ¿no? Entonces trabajar con esa mentalidad nos ayudó mucho a veces a generar relaciones a largo plazo. Entonces a veces teníamos un cliente que tenía un problema y bueno, el equipo tenía la cultura, lo soluciono y después vemos. No era, sale tanto y avísame, ¿no? Si lo hago o no lo hago. Entonces eso nos fue generando quizás una cultura de trabajo muy interesante respecto a lo que era la vocación por el servicio y por la responsabilidad de hacer bien las cosas. Y después, bueno, ver con el cliente el esfuerzo extra que habíamos así hecho para que lo compensaran. Pero esa mentalidad fue un gran diferencial de Electric Factory también. ¿En qué momento ustedes empiezan a exportar el servicio? Empiezan a básicamente a venderle a Estados Unidos. No, empezamos una etapa muy temprana, en 2007. Había un uruguayo viviendo allá y el hermano tenía una empresa en Estados Unidos que Claudio trabajaba en una agencia y Marcos también, que era el hermano. Y bueno, nada, nos contactaron con algunos clientes y bueno, presentamos nuestro servicio. Y me acuerdo que cuando nos llamaban para el primer proyecto, era para la película B-Movie, que era de DreamWorks, con un proyecto con McDonald's, que teníamos que desarrollar los juegos de esa película. Es una tecnología que no sabíamos ni cómo hacerlo en aquel momento, pero nosotros dijimos que sí. Y el presupuesto era como 10 veces más o 15 veces más lo que habitualmente cobrábamos en Uruguay. Me acuerdo que además nos miramos cuando tuvimos la call si habíamos entendido bien, si el valor que nos habían dicho que había para el proyecto lo habíamos entendido bien, porque para nosotros, claro, era, imagínate, era como
tener un año de facturación más o menos, ¿no? Entonces ahí descubrimos el mercado de Estados Unidos en una etapa muy temprana, cuando no era tan popular exportar desde Sudamérica y no vendías por costo hora, que eras más barato que el mercado americano. Vendías porque la calidad de tu producto era buena. Entonces peleabas por calidad, peleabas por ideas, peleabas por tecnología, no peleabas por el costo hora más barato. Entonces era un challenge intelectual, era un challenge profesional muy grande y bueno, me acuerdo que dentro de ese proyecto que nos hizo tener una visión totalmente diferente, empezaba a mirar ese mercado desde otro lugar. Entonces cuando ya teníamos que tomar decisiones como hacer un proyecto o hacer un producto, lo pensamos ya a esa escala, ¿no? De no escatimar en la calidad de lo que ofrecíamos, en el producto que queríamos vender, en la idea. Y eso nos llevó a pensar las cosas de manera muy global. Entonces de repente, como te decía hoy, empezamos con este cliente, después este cliente nos llevó a otro y bueno, terminamos trabajando para marcas increíbles. O sea que en mi vida hubiese soñado que íbamos a poder trabajar a esa edad. ¿Cómo fue esa primera venta? Porque a la escala que le estaban haciendo, ¿verdad? Ustedes no estaban bregando con una pequeña compañía allí en Keystone, Florida o whatever. Estaban bregando con multinacionales establecidas. Ustedes estaban bregando con las mejores marcas que tiene Estados Unidos. Esa es la realidad. No hablábamos, o sea, Juan hablaba inglés, hablaba bien porque su educación lo había permitido. En la mayoría de nosotros no hablábamos inglés. Tú no hablabas inglés a este momento. En aquella época no. Y obviamente Juan era el que presentaba, nosotros éramos los que hacíamos. Entonces era todo un reto, pero ahí te das cuenta cómo funciona un equipo, ¿no? Cada uno cumpliendo un rol en lo que tiene que hacer para que las cosas pasen. Y bueno, nada, después te vas adaptando y vas creciendo y vas fortaleciéndote en los lugares donde sos débil y te vas preparando para esas situaciones donde capaz que uno no era el mejor y bueno, te vas perfeccionando. Yo creo que es parte de crecer, pero me parece que la mayoría de la gente a veces por el miedo a fracasar no termina haciendo nada y nosotros no teníamos miedo a fracasar, todo lo contrario. Era como, dale, vamos, y si nos equivocamos, después buscaremos otro cliente. Pero capaz que un acto de inconsciencia, pero la inconsciencia nos hacía ir para adelante y el optimismo sobre todo. Creo que emprender requiere una cuota de optimismo enorme. Entonces nosotros éramos unos optimistas empedernidos, con un poco de inconsciencia y capaz que con un poco de soberbia, pensando que éramos, te diría que casi un jugador de clase global, cuando en verdad no lo éramos, cuando éramos 10 gatos en Uruguay. Pero nos vendíamos como si fuéramos un player global y bueno, eso también la gente del otro lado lo ve. Si no vas creyendo, si vos no te crees a vos mismo que podés hacerlo, nadie te va a creer cuando vayas a vender. O sea, el primero que tiene que mirarse al espejo y creer que lo puedes hacer sos vos. Y yo creo que eso nosotros creíamos que nos podíamos comer el mundo y eso nos hizo que cuando fuéramos a un cliente y presentábamos, el cliente sintiera eso. Ahora, si vas un poco con dudas, si vas pensando que te vas a equivocar, perdiste antes de empezar el partido. Y nosotros nos creíamos que nos podíamos comer el mundo. Y eso era un gran diferencial que teníamos frente a la cultura uruguaya, que es mucho más, capaz que humilde y demás, ¿no? Nosotros teníamos mucho del argentino ahí, que éramos muy de, somos los mejores. Y en verdad no lo éramos en aquella época y creo que tampoco hoy. Somos buenos, tenemos un excelente producto, un excelente equipo, pero siempre siento que podemos hacerlo mejor. Pero en aquel momento creo que ese optimismo, esa mentalidad de ser globales, de creernos que éramos los mejores, creer que le podíamos ganar a cualquiera, te hacía pelear cualquier batalla, con un acto de inconsciencia tremendo, porque en verdad si vos mirás los equipos, los presupuestos que tenían otras compañías en Estados Unidos versus lo que teníamos nosotros, no tenía sentido que estuviésemos haciendo lo que estábamos haciendo. Y la verdad que eso fue algo increíble. Y por eso te digo lo importante de tener un socio con el cual te puedes complementar y un equipo que te acompaña. O sea, de nada te sirve ser un genio si no tienes un equipo que te acompañe. O sea, yo creo que un emprendedor no puede ser emprendedor si no tiene followers. Y los primeros followers tienen que ser tu equipo, ¿no? De creer en tus ideas, de creer en tu visión, de acompañarte en esas locuras. O sea, muy difícil emprender solo, muy difícil. Hay gente que lo hace, pero es muy difícil. ¿Qué recomendación tú le darías a cualquier joven o equipo que esté mirando a Estados Unidos como un mercado, pero que cuando va a hacer ese movimiento, ¿verdad? Whatever sea, o buscar el lead, o agendar la llamada, o en el momento de la llamada para vender, se sienten que son chicos, se sienten insulados por este diminutivo que tenemos a veces en Latinoamérica, Puerto Rico, Caribe, ¿verdad? Porque hay unos países de Latinoamérica en el Caribe. Pero
ese diminutivo de porque somos de Latinoamérica y no somos Estados Unidos, lo nuestro quizás no está a ese nivel y Estados Unidos es como que ese nivel supremo. ¿Qué tú le recomendarías a cualquier joven que venga con esa mentalidad? Yo creo que no hay nada peor en la vida, y esto es mi forma de pensar, de que pasen los años y preguntarte qué hubiese pasado si. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese hablado a esa persona en ese lugar donde la conocí? Si le hubiese pasado si le hubiese hablado a esa chica que me gustaba, si le hubiese dicho esto a esta persona que era lo que sentía. Y lo mismo pasa con los negocios. O sea, yo creo que a veces uno se queda con la duda de cómo le hubiese ido si hubiese hablado con una persona que capaz que por sentirse intimidado no lo hizo. Pero hoy estamos a un mail de distancia de cualquier persona. O sea, podemos entrar y escribirle en LinkedIn a cualquiera. O sea, después está en la insistencia, en la persistencia sobre los temas, pero yo creo que nunca las personas tuvieron tantas oportunidades como hoy para poder convertir sus sueños en realidad o sus deseos en realidad. Creo que estamos en un mundo que te ofrece tantas oportunidades para hacer y pensar las cosas en grande como nunca antes. A mí me hubiese encantado en el 2003 tener todos los fondos de inversión que hay hoy en día, porque lo que nosotros hacíamos era magia en aquella época y hubiésemos conquistado un montón de fondos de inversión, pero no existían. Y hoy está lleno de fondos de inversión por todos lados. Hay un montón de dinero para gente que piensa diferente, que quiere generar una disrupción, que tiene el coraje de seguir sus sueños, que quiere trabajar duro porque es trabajar mucho también. Yo creo que está más en la mentalidad de uno, y el consejo sería que lo hagan, que no se sientan intimidados porque piensan que no pueden. El no ya lo tienen. Me parece que uno a veces un poco que no valora lo que uno es, y como te decía hoy, si vos no te la crees, el de afuera no te va a creer. O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es creer en uno mismo que uno lo puede hacer. Ya creo que ahí empieza el partido a favor o en contra tuyo. Entiendo que en el 2014 nace Bunkers. Bunker nace en 2014. Como un software, no como una compañía. Esto era como un ala de The Electric Factory. Era un spin-off. Nosotros veíamos que muchos de nuestros clientes tomaban la decisión con el estómago y no con los datos, como hasta el día de hoy en marketing pasa. Increíblemente. El marketing es muy emocional, pero en verdad, al final del día, está repleto de datos donde el consumidor te está diciendo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que funciona, lo que no funciona, y a veces insistimos en hacer lo que uno piensa que está bien, ¿no? Y entonces es bastante subjetivo eso, y desde la subjetividad todo el mundo tiene razón. Pero te hago una pausa ahí, a ver, Sí. disculpa que te interrumpa. Porque acabas de decir que marketing puede ser, ¿verdad?, subjetivo, cualitativo, es más de no es tanto de datos, es más de intuición. Sí. Pero ¿tú crees que ese es el mercadeo o esa es la publicidad? Hay dos cosas. Yo creo que la publicidad tiene que generar emociones, pero marketing fue creado para generar negocios. O sea, en mi opinión, marketing y ventas van de la mano. O sea, vos no podés hacer marketing para simplemente caerle bien a alguien. Marketing tiene que, de alguna forma, el marketing existe para vender más. Entonces, si vos haces marketing solamente por el hecho de tener likes, creo que no es el propósito, ¿no?, de lo que uno hace, por lo menos lo que yo trato de hacer con mis clientes. O sea, yo creo que marketing al final del día lo que tiene que buscar es que el negocio crezca. Si vos haces una buena estrategia de marketing, tu negocio tiene que crecer. Si haces una mala estrategia de marketing, tu negocio no crece y generaste un gasto en lugar de una inversión. Entonces yo veía todo el tiempo como muchas decisiones se tomaban sin tener en cuenta ciertas cosas que los datos de alguna forma estaban hablando, y los clientes de alguna forma tomaban las decisiones con el estómago. Entonces dije, hay que buscar la manera de que los clientes puedan tener todos sus datos en un solo lugar, sobre todo pensando que cada vez íbamos a tener más datos y cada vez menos tiempo para analizar esos datos. En este momento estaba Facebook, Instagram, Twitter, Estaba quizás. Facebook, Instagram, estaba YouTube. Sí, las otras plataformas, Twitter estaba, las otras plataformas no eran lo que son hoy. Y no habían videos en Instagram, vamos a hacer eso claro. Eran fotitos y quizás carrusel en el 2014. Y estaban los likes en Facebook, estaba recién saliendo el muro, o sea... Wow. En Facebook habían apps, no sé si alguien Sí. se acuerda que estaban las apps de Facebook. Farmville. Sí, exactamente. Sí. Era un ecosistema muy diferente. Oye, yo soy joven, pero hey, esas aplicaciones de Facebook, no había nada mejor que tú llegar a las 3 p.m., 4 p.m. el trabajo de tus papás. Y podías compartir con amigos los Sí, resultados. sí. Buena época. Cuando estaba el poke, que te podían como que, no sé cómo se dice en español, que era como que el que te apretaban. Y te Sí, había... Las plataformas estaban muy limitadas, pero
como cada época tenía lo lindo y también las áreas que uno capaz que le hubiese gustado que sea algo diferente. Pero volviendo al punto, nosotros veíamos cómo las marcas estaban entrando en un terreno que al final del día estaban por estar, pero no bajo una estrategia de por qué estoy ahí, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estaban ahí porque básicamente todo el mundo estaba ahí, pero no había una estrategia de generar un contenido, y yo veía que las agencias, la manera de empezar a hacer sus equipos digitales era poniendo un chamaquito, acá le dicen chamaquito a la gente joven, ¿no? Sí. Que a mí manejar a los 10 clientes de la agencia en digital, y eran hacer post, que era lo mismo que salía en la tele, ponerlo en las redes. Por suerte eso cambió con el tiempo. Pero nosotros veíamos que de alguna forma lo queríamos hacer diferente, y que los datos iban a ser un buen elemento para poder definir las estrategias de las marcas, de entender bien dónde estaba la audiencia, de qué darle a la audiencia. Y bueno, Bunker nace como una respuesta a un mundo, como te decía hoy, donde cada vez iban a haber más datos, cada vez iba a haber menos tiempo, y las marcas tenían que empezar a tener esa información para poder tomar decisiones que estuviesen sostenidas en algo. Y bueno, el proyecto fue evolucionando, pero con una visión muy clara, que era primero centralizar datos, después agregarle inteligencia y después tener la capacidad de actuar. Y bueno, yo creía que sabía mucho de publicidad y tecnología, y que todo ese conocimiento lo tenía que poner en un producto. Y me gustaba mucho la idea de pasar de servicio a producto, porque era un desafío intelectual para mí, porque cuando das servicio habitualmente, si mañana pasa algo con el servicio que estás dando y un cliente no está conforme, te puedes juntar con ese cliente, en todo caso cambiar a la persona y se soluciona. Pero cuando haces un producto, no tenés dos chances. El producto funciona o no funciona. Y la gente le gusta lo que haces o no le gusta. Y si no le gusta, te deja. Punto. Y no hay una segunda oportunidad. Pocas veces tenés una segunda oportunidad. Entonces me desafiaba mucho la idea de poder crear un producto que de alguna forma tuviese todos mis años de experiencia en la industria volcado a una solución que le permitía a los marketers poder trabajar mejor sus datos y hacer mejores estrategias y medir mejor lo que era el éxito o no éxito de una campaña. Y bueno, Bunker nace de eso, y la verdad que 10 años después hoy tenemos un producto que obviamente como creador voy a decir siempre que es espectacular, pero bueno, tenemos más de 1000 marcas en Latinoamérica utilizando la tecnología. Por la plataforma pasan por encima de $500 millones en medios. Procesamos por encima de 50 millones de anuncios, y obviamente la inteligencia que está teniendo el producto cada vez en términos de automatismos y sacar insight es cada vez mayor. Entonces, bueno, para mí es espectacular. Hoy, por ejemplo, Meta es partner nuestro en medición y nos utiliza a nosotros para poder medir lo que hacen sus clientes. Entonces, que una compañía como Meta en Latinoamérica utilice nuestra tecnología para darle servicios a sus clientes en términos de medición de lo que se llama, por ejemplo, Marketing Mix Modeling, es un montón, ¿no? Es un logro increíble. Y bueno, nada, nos toca trabajar para marcas como Disney, como Walmart, como L'Oreal y así muchas más. Y bueno, es el fruto de muchos años de esfuerzo, de saber elegir a la gente correcta para poder llevar adelante un proyecto que tenía muchos desafíos. Y bueno, hoy que uno pudo, ya ahí sí, con fondos de inversión, capitalizar la compañía y poder hacer una capa de mandos medios que es espectacular, porque hoy tenemos en el equipo, el director de Marketing Science nuestro viene de ser director de Marketing Science de Meta, tenemos gente de Google, tenemos gente de Mercado Libre, gente de Deloitte. Entonces, bueno, ya el equipo que tenemos es un equipo súper profesional, súper capacitado, y lo que estamos tratando de hacer es una compañía global, que sea un producto que se pueda usar en cualquier parte del mundo, y eso tiene un desafío enorme del lado técnico, pero también desde el lado te diría intelectual, ¿no? Porque uno tiene que, cuando piensa en una solución global, se tiene que olvidar de muchas cosas que a veces a uno lo condicionan de un mercado local, pero por otro lado tiene que pensar en cómo lo que haces le tiene que servir a todo el mundo. Entonces tiene un montón de desafíos que la verdad que nos ha hecho aprender un montón y crecer un montón desde lo profesional y también de los desafíos intelectuales que eso lleva. Tú sales como director de TEF, de Directed Factory, te quedas en la junta, te quedas en la mesa y tienes acciones, sigues siendo partícipe de la compañía. Sí, claro. Pero tú sales de tu rol activo en el día a día, 2016, 2017 más o menos. Sí, más en el 2018, por ahí dejo mi rol operativo, el day to day. ¿Fue fácil? ¿Tú dejas la compañía que fundaste a los 18 años? De hecho, me pasó algo increíble hace un mes. Voy a la oficina y está Cami, que es la managing director ahora, contando la visión de la compañía, el posicionamiento, los objetivos.
Y me proyecté a que hace no muchos años atrás éramos yo y mi socio que estábamos haciendo ese trabajo. Y me generó una sensación muy linda, ¿no? De cómo lo que uno creó, hoy otras personas lo están continuando con la misma pasión, el mismo compromiso, la misma responsabilidad. Y sentí los mismos valores que nosotros teníamos, pero proyectados en otro equipo que estaba haciendo eso. Y fue una sensación hermosa porque muchas veces uno piensa que lo que uno creó no lo va a poder manejar mejor que lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, que un equipo venga, que lo pueda hacer y que además lo evolucione hacia un lugar que uno cuando lo ve dice, wow, hoy The Electric Factory tiene cliente a Meta y hace 2 meses atrás Meta hizo un lanzamiento en su evento anual y lanzó un producto nuestro que lo presentó. Entonces, creo que eso te pone en perspectiva de que hiciste bien las cosas, ¿no? De poder crear una estructura que ya no depende de ti. Yo siempre digo, si hace 8 años me pasaba algo, el negocio corría riesgo. Hoy, mañana puedo desaparecer y The Electric Factory va a seguir sin mí. Y eso tiene un valor enorme del lado del emprendedor, porque a veces le cuesta mucho soltar lo que uno creó. Y yo creo que el americano es diferente al latino, y el americano en ese sentido es mucho más eficiente en saber que puede crear algo y lo puede dejar y poder empezar otra cosa. El latino es muy romántico con sus emprendimientos y le gusta estar y, ¿viste? Y no, es mi bebé, y muchas veces toma muchas malas decisiones por eso. Entonces yo creo que nosotros en ese proceso de madurar como emprendedores supimos darnos cuenta que era bien importante que entre otro tipo de liderazgo para el mundo que se venía y para el tipo de compañía que teníamos que hacer. Y en lugar de insistir en permanecer en un rol que quizás podíamos haber ejercido, decidimos poner a gente nueva que pudiese tomar ese rol y hacerlo mejor. Y eso requiere también de coraje y de mucho. A veces obviamente veo cosas que me gustaría que fueran de otra manera, pero también uno tiene que darle la posibilidad al que está liderando que haga las cosas con su estilo y con sus formas y que se empodere. Y si vos le decís cómo lo tenés que hacer, le vas a sacar mucho protagonismo. Así que bueno, creo que eso ha sido una linda etapa de la compañía, esa transformación. Y sí, estoy en la junta, trabajo más que nada en las relaciones con los clientes que tengo desde hace casi 2 décadas, y trato de apoyar desde el lugar que me toca, a veces que es más a nivel de network o trayendo algún negocio, pero el day to day no estoy. ¿Cómo es esa etapa? Porque creo que tú acabas de decir que es una maduración de la versión original, ¿verdad? De tanto Juan como Avedis cuando fundaron The Electric Factory. Pero hay muchas lecciones en el camino y muchos cantazos en el camino mayormente que te llevan a ver esa segunda etapa del emprendimiento, donde tú reconoces que tu tiempo en la compañía, en ese rol, quizás ya se acabó, ya caducó. Y tú no solamente lo viste como una oportunidad para fundar otra empresa que termina siendo Bunkers, pero también lo ves desde un punto de mentoría. Como que yo creo que ese momento no solamente es Avedis sale de TEF a Bunker. Yo creo que también hay un proceso bien emocional interno que estaba sucediendo en ese momento donde evoluciona tu visión como CEO y como ejecutivo. Definitivo. Yo siento que aporto valor, pero desde otro lugar. Yo siento que mi valor hoy está en un lugar mucho más estratégico, capaz que de visión, y de darle las herramientas a las personas que hoy están liderando la compañía para que puedan ser mejores líderes, para que no cometan los errores que yo cometí, o que puedan de alguna forma tener algún estímulo en un momento donde capaz que se sienten que no están las cosas tan bien como les gustaría, porque desafíos hay todo el tiempo. A veces uno no crece como le gustaría, pero está creciendo y se quedan con el que no llegamos al porcentaje de crecimiento. Pero pará, lo estás haciendo bien, creciste. Y capaz que mi rol a veces es mostrar esa parte, ¿no? Como también a veces mostrar las cosas que se pueden mejorar. Entonces aporto valor desde otro lugar, no desde la operativa diaria de la compañía, porque hoy cuando llegás, la posición del líder ya no es la misma. Cuando uno es líder, yo siempre hago esta analogía, si uno se pierde, siempre van a mirar a quién lo va a sacar de ahí, ¿no? Entonces, esa es la posición de un líder a veces, ¿no? De decir, bueno, estamos todos perdidos, ¿a dónde vamos? Y siempre van a mirar a esa persona es la líder del grupo. Y hoy en día hay una persona que es Cami, que lo está haciendo genial y está cada vez haciendo las cosas mejor. Yo creo que a Cami la he visto, además Cami vino a Puerto Rico cuando nosotros abrimos la oficina acá.
le tocó ser ejecutiva de cuenta de la compañía, atendía a un cliente en Puerto Rico, vivió acá, después se fue a atender a Meta cuando era cliente de nosotros, llevó la relación con Meta, después le tocó ser un cargo comercial. Y bueno, fue haciendo una carrera de casi más de 10 años dentro de la compañía y conoce la compañía de su esencia. Entonces, esas cosas las van llevando a un lugar donde ya ella es la líder. Ya el equipo la ve como la persona que toma las decisiones, y mi rol no es ser el líder del equipo, es darle a Cami todas las herramientas posibles para que ella pueda ser la mejor líder que pueda ser. Y creo que cuando uno tiene esa mentalidad es cuando uno también crece, cuando se desarrolla, cuando adquiere otros nuevos skills dentro de su abanico de superpoderes que uno tiene. Y bueno, creo que eso es un poco en lo que yo me ocupo todos los días, tratar de ser un mejor líder, pero no para el equipo, sino para Cami. Y en Bunker, bueno, sí, me toca ser el líder de una compañía que ya tiene 80 personas, que tiene un montón de desafíos de crecimiento, abrir nuevos mercados, de tasas de crecimiento que son súper agresivas, y de responderle a un grupo de inversores que también tiene expectativas muy altas respecto a la compañía, lo que queremos hacer. Hemos tenido unas valorizaciones de la compañía muy buenas. Entonces, nada, uno tiene que estar a la altura de lo que uno de alguna forma se comprometió, de lo que los inversores confiaron, y bueno, y eso implica una responsabilidad muy grande. Así que bueno, uno no puede desenfocarse tampoco en estar en 10 cosas a la vez. Entonces, yo cuando asumo una responsabilidad le pongo mucho foco para que eso salga bien. Ada, hace unos cuantos meses presentaron la nueva inteligencia artificial dentro de Bunkers. Sí, espectacular. Impresionante. Sí. Impresionante. Cuando tú hablas de datos en mercadeo, yo vengo de un background de investigación de mercado, donde mi primer trabajo fuera universidad en segundo año fue cruzar datos de distintas campañas y distintos estudios. Así que cuando tú hablas de lo que hablamos de marketing science, cuando tú hablas de datos, para mí es medio insólito. Y por eso es mi pregunta de publicidad y mercadeo. Porque para mí la publicidad es bien subjetiva, es bien emocional, es bien artística, es bien linda. Eso es la publicidad. El mercadeo tiene que tomar decisiones cuantitativas a base de datos que puedan tener repercusiones medibles y cuantificables. Total. Si tu mercadeo no es medible ni cuantificable, no estás haciendo mercadeo, estás haciendo publicidad. Y yo creo que, no sé si es Puerto Rico, quizás ese es mi círculo, pero yo creo que a nivel de Latinoamérica y las palabras, por mucha gente utiliza el mercadeo digital, pero que termina siendo un video de TikTok o de Reels, hemos cambiado esas definiciones de lo que es publicidad y el lado creativo versus el mercadeo, que es como la intersección del creativo y el analítico. 100%. Y creo que las marcas necesitan mucha ayuda en ese sentido. Y eso entra a Ada. Eso es Ada. Bueno, te cuento Ada. Ada es algo fascinante porque es como que era el objetivo final de Bunker. Era con toda la data que tenemos ponerle inteligencia a estos datos y poder procesar grandes volúmenes de información para sacar patrones de comportamiento, para entender qué está sucediendo con este creativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo hacer una promoción en un posteo de Facebook que sea comprar este producto 2x1, pero también podría decir si compras este producto te llevas otro gratis, o podría decir comprando 2 productos 50% de descuento. En verdad es la misma promoción, pero con otro call to action. Y hay audiencias que van a ser mucho más propensas a interactuar con la palabra gratis, otros a interactuar con el descuento y otros a interactuar con el 2x1. Entender esos patrones de comportamiento con tanta data, con tantas plataformas, sabiendo que las audiencias están tan fragmentadas en un mundo en el que hoy las marcas pueden pautar en no menos de 15 plataformas, es prácticamente desde el lugar de la analítica humana imposible. Entonces lo que hace Ada muy bien es que como tiene toda la data en Bunker, en verdad está basado en OpenAI, nosotros le hicimos básicamente una conexión al producto que tenemos con OpenAI y le pusimos una interfaz de interacción que, al igual que ChatGPT, uno puede hablar con sus datos. Entonces vos le puedes preguntar lo que quieras, pero es como tener un ChatGPT personalizado con toda la data de tu negocio. Entonces las capacidades y las posibilidades que eso ofrece son infinitas. Cuando me dicen, bueno, pero ¿para qué sirve Ada? Para lo que quieras. En verdad, porque Ada es ChatGPT con la data de tu negocio, con la data de marketing. Entonces, estamos viendo una revolución en la forma en la que nuestros clientes están empezando a trabajar con sus datos. Tenemos clientes que antes estaban semanas haciendo cosas que lo hacen ahora en segundos. Y
Y nada, esto está generando una revolución literalmente en el way of working de nuestros clientes, porque antes ellos tenían un equipo para hacer una cosa, otro equipo para hacer otra, y hoy se dan cuenta que capaz que o ese equipo está sobredimensionado o ese equipo puede hacer otra cosa, y están automatizando un montón de tareas y están obteniendo un montón de insight que hace que su negocio pueda crecer mucho más rápido de lo que pensaban, que puedan tomar mejores decisiones, que los medios se optimicen de una forma como nunca pensaron. Nosotros en algunos clientes estamos generando optimizaciones hasta un 35-40% de su compra de medios. Es decir, que con un 40% menos de presupuesto están logrando lo que lograban con el presupuesto actual. No es que ese cliente deja de invertir ese 40%, es que ese 40% lo invierten mejor. La mayoría de los clientes ni siquiera saben que tienen esa ineficiencia. Entonces, cuando entra Bunker a un cliente, cuando entra ADA a generar esa eficiencia operativa, en casi todos los casos encontramos oportunidades de mejora. Entonces, lo que está generando hoy en día Bunker es un cambio en la manera de trabajar de nuestros clientes que es alucinante. Y uno ya lo ve más maduro el producto, ve los clientes, ves los fans. Hace relativamente poco, Capterra, que es de Gartner, nos puso en su cuadrante de herramientas de analítica, y para nosotros eso es como ganar un Oscar, imagínate, ¿no? Para un actor, ¿no? Estás en el top global de compañías de analítica. Una empresa de Uruguay con 80 personas está en el mismo cuadrante donde está Adobe Analytics, donde está Tableau, entonces, o donde está Power BI. Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de lo que está logrando el equipo y estoy muy orgulloso del producto que estamos construyendo y la compañía en términos de cultura que estamos logrando, porque a veces uno piensa que esto lo logra uno como ejecutivo, no, eso lo logra el equipo que tenés abajo. Vos como ejecutivo tenés la obligación de darle las herramientas a ese equipo para que logren esas metas. Pero gran parte de lo que estamos construyendo, más allá de la visión que uno pueda poner y demás, está basado en gran parte en el equipo que tenés y cómo trabaja. Así que, nada, viste, las expectativas que tenemos con lo que estamos construyendo de cara al futuro son muy grandes y bueno, ojalá que lleguemos a donde tenemos pensado llegar. Avedis, 1:06, quiero respetar tu tiempo. Estás en Puerto Rico, pocas horas, hay que aprovecharte. Al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Vuelta al Futuro, Back to the Future, y tenemos el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¿Puedo ir al futuro o solo al pasado? Puedes ir al futuro también. Son pocas las personas que han utilizado el privilegio de ese carrito. Me gustaría ir al futuro más que al pasado. Yo creo que el pasado más o menos uno ya lo conoce con todo el pasado, pero me interesa ver qué va a pasar en 10 años. Ni siquiera en 20, en 10. Yo creo que el mundo va a ser muy distinto. Ya creo que en los próximos 5 años va a ser muy distinto. En 5 años deberíamos tener el ASI. Todo el mundo está hablando de eso. Por eso me gustaría ir en 10 años donde va a estar el mundo y ojalá que con un montón de problemas que hoy tiene la humanidad, hoy hablamos más de temas filosóficos, solucionados. Y que la tecnología por primera vez no solamente ayuda al desarrollo de muchas cosas que hoy en día el ser humano se ha beneficiado para poder crecer como sociedad en infraestructura y en un montón de cosas, sino también para solucionar problemas mucho más grandes que tiene la humanidad, como por ejemplo la escasez de recursos y un montón de cosas que yo creo que... yo soy una persona que me gusta mucho la naturaleza y veo cómo hoy todo lo que el ser humano hace en pos de crecer atenta directamente contra eso, contra lo que es la biodiversidad y contra todo lo que es el mundo que nos rodea, que es sumamente frágil. Y bueno, espero que en 10 años muchos de los problemas que vemos hoy estén solucionados gracias a la tecnología. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Avedis Bodiacan? Me encantan. Yo soy fan de Oasis, pero creo que en mi adolescencia. Ahora que vuelven estoy como loco. Ya me compré entradas para 3 conciertos, así que imagínate. Pero hay una banda que me encanta que... Hay como diferentes bandas para diferentes momentos, ¿no? Yo creo que hay una para concentrarte, para trabajar. Últimamente estoy escuchando mucho de vuelta The Verb, que es una banda buenísima, también inglesa. Soy muy del rock inglés. Me gusta mucho King. Es una banda que me genera mucha alegría. Es una banda que me gusta mucho. De hecho, ahora toco en Uruguay, tuve la suerte de poder ir a verlos. Me gusta mucho Coldplay. Y obviamente fan de los Beatles, ¿no? Mi papá era músico. Tenía una banda de los Beatles, mi hermano es músico. Todos en tu familia son músicos y tú como que te defiendes, pero no menos fuiste... yo, no, yo soy un desastre. O sea, lo mío es muy, muy limitado en la música.
Pero ahora con AI estoy haciendo música, así que mis barreras técnicas con la música las estoy superando con la tecnología. Oye, Suno está haciendo cosas. Wow, ¿viste lo que es? No, pero ahorita que tú Es hablaste, una locura. y esto es un minuto bien rápido, pero ahorita tú hablaste de que la tecnología cambia tan rápido. Yo entré en Suno 3.5 hace como 2 semanas y hoy, al momento de grabar el podcast, para no dar fecha, Una pero locura. ya salió el 4 y fue como que, y del 2 al 3 fue gigante, del 3 al 3.5. Un día tengo que hacer un podcast de todas las AI que hay para hacer cosas, porque lo de Zuno es una locura. Tengo unas cuantas que me pasaron hace unos días, a ver si las tienes y me Dale. comparte y hacemos retroalimentación. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Rework es un libro de Jason Fried. Para emprender es la Biblia. Te saca todos esos mitos que tenés de que tenés que hacer las cosas de una forma, en verdad. Es un libro a veces medio utópico, pero por otro lado súper práctico, con consejos que te permiten entender lo importante respecto al foco, respecto a cómo motivar al equipo, a la cultura, de cuando tenés problemas, cómo afrontar esos problemas, de a veces que hacer el producto perfecto no existe, que cuando tengas algo suficientemente bueno, lanzalo y probalo y aprende. Yo creo que cualquier persona que esté desarrollando un producto en internet tiene que leer Rework de Jason Fried. Es un libro espectacular. Es un manual para hacer bien las cosas. Después otro libro que capaz que es medio cliché, pero me gusta, es Sapiens. Yuval Noah Harari. Sí, me parece un libro buenísimo para entender las bases de la humanidad, del comportamiento humano. Y creo que está bárbaro. Y un tercer libro, Cambios Atómicos. Creo que está muy bueno para James Clear. Para poder de alguna forma... Exacto, ya me dijiste todos los autores, así que me facilitaste el tema. Pero creo que son 3 buenos libros que me han ayudado. Hay un libro que es de un uruguayo, que te lo pongo como un bonus, que se llama No Más Pálidas, de Baliño, que creo que fue presidente de IBM o manager de IBM para Latinoamérica, que es un librazo para emprender. Creo que es un buen libro, a veces que uno siempre lo único que escucha son pálidas, y es un buen libro para poder de alguna forma poner foco en lo que es realmente importante. Avedis, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? Creo que la mayoría de las personas no terminan logrando lo que quieren porque no tienen el coraje suficiente de poder creer en sus ideas y en sus capacidades. Entonces, que se atrevan a confiar en lo que uno siente que puede hacer, que muchas veces lo que uno piensa que es difícil o imposible, si uno tiene la capacidad de poder realmente trabajar duro en ello, si puede tolerar la frustración, si puede hacer las cosas con pasión y realmente dedicarle el tiempo que las cosas necesitan, más tarde, más temprano, si uno lo hace con constancia, con disciplina, y tiene la capacidad realmente de creer y sentir que lo que está haciendo de alguna forma va a funcionar, eso va a llegar a un lugar que cuando uno mire para atrás va a decir, wow, lo va a sorprender. Yo tenía todas las chances de ser una persona estándar, y en verdad mi corazón y mi pasión lograron cosas que nunca pensé que eran posibles. Entonces, no subestimemos el poder de lo que uno puede hacer cuando hace las cosas con esfuerzo, con pasión y con coraje, porque creo que cuando uno trata de decir, bueno, esto es suerte, yo no tengo suerte y demás, uno tiene que estar preparado para cuando uno tiene suerte. Muchas veces la suerte le pasa por delante a todo el mundo y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, si uno trabaja duro, trabaja con pasión y demás, en algún momento le va a llegar esa oportunidad que haga la diferencia, que genere un cambio. Y creo que si uno se prepara para ese momento y sabe aprovechar esa oportunidad, sabe detectarla, ahí todo puede cambiar. Me parece que a veces uno tiene que estar más pendiente de eso y confiar en lo que uno puede hacer. Y yo siempre digo, prefiero un futuro que me emocione que un pasado del cual me arrepienta. Entonces, cuando miro para adelante, siempre imagino algo que
que me desafíe, que me motive y no pensar después en un par de años, puta, tenía que haber hecho esto y no lo hice. Por eso siempre trato de emocionarme con el futuro y para eso me desafío a mí mismo a ver qué es lo que viene, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me mantiene inquieto y me paso buscando pasiones. Eso es lo que hago. Así que bueno, nada, creer en uno mismo es muy importante. Avedis, gracias. Gracias a vos por la invitación.